Sí. Qué suerte. Yo también me fui. Bueno, entonces nos toca hoy justamente el tema, digo justamente porque siempre estamos con ese tema del más allá y del tiempo, de la eternidad, ¿verdad? Entonces, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es el punto que nos toca hoy comentar, ¿verdad? Y eso será al fin del mundo, en el fin del mundo. No se sabe el día ni la hora. Y es un recordatorio que vendrá cuando no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar preparadas siempre. Y esa es una de las razones, esta es una de las razones que me movió a estas clases, ¿verdad? Porque en realidad yo también voy a dar cuenta a Dios de lo que transmití, ¿verdad? De lo que transmití, de todo lo que sé, ¿verdad? De todas las cosas que Dios nos reveló. Entonces, tenemos que estar preparadas siempre, ¿verdad? Esa parábola que Jesús dice, ¿verdad? Del administrador infiel, ¿verdad? Que como no sabía cuándo iba a venir el dueño de la viña, se puso a maltratar al personal, se puso a no trabajar, a no hacer las cosas que tenía que hacer, y llegó el dueño de la viña a pedirle cuentas de su administración. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que puede venir en cualquier momento. Por un lado, ¿verdad? Sabemos ya de antemano que puede venir en cualquier momento con la muerte, ¿verdad? Nadie tiene el día de mañana asegurado. Y también sabemos que muchas de las señales, ¿verdad? de la venida de Jesucristo se están dando ya, ¿verdad? Se están dando, o sea, la iglesia está pasando por un tiempo de prueba, ¿verdad? De prueba, y por otra parte, los cristianos están muy apartados, ¿verdad? Hay muchas señales de las que Jesús va diciendo que se van cumpliendo. Entonces, también, no sé si alguna vez leíste el Apocalipsis, que es difícil de entender, ¿verdad? O sea, todas las Sagradas Escrituras son relativamente difíciles, y especialmente el Apocalipsis, donde habla del fin de los tiempos, ¿verdad? Donde habla de imágenes y modos de decir que no se entienden mucho. Pero que la iglesia, que es depositaria de la palabra de Jesucristo, es la que nos interpreta, ¿verdad? Nos interpreta cómo va a ser ese final, ¿verdad? Por otra parte, existen como dos teorías de las que no me aclaré del todo. Estuve toda esta semana dándole vueltas al tema, buscando y leyendo y viendo, porque pensé que sabía, y una vez que me puse a pensar que les tenía que explicar, ahí me di cuenta que me faltan datos. Entonces, ¿cuáles son esas dos teorías? Son una, que Jesús viene a reinar en la tierra antes del fin del mundo. Que de hecho nosotros le decimos en la Santa Misa, bueno, en primer lugar en el Padre Nuestro, que es lo que rezamos más, le decimos, venga a nosotros tu reino. Y a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? A que venga su reino y que se instaure acá, ¿verdad? Y todo el mundo le vea su majestad, ¿verdad? Que no sea como vino, o sea, no es como cuando vino a redimirnos, ¿verdad? Entonces, esa es una teoría. Y la otra, digamos que, no sé si se contraponen o se complementan, ¿verdad? Esa es mi duda, que ya les voy a aclarar antes de que acabe el curso. Entonces, la otra es que
viene el fin del mundo, ¿verdad? Ven Señor Jesús, cuando, que es lo que decimos en la Santa Misa, ¿verdad? Cuando termina la consagración, decimos ven Señor Jesús, que es su venida a juzgar al mundo al final de los tiempos, ¿verdad? Al final, y ahí se acaba el mundo, se acaba y queda el cielo y la tierra. Pero bueno, entonces, lo que a nosotros nos interesa es qué va a pasar con nosotros, con cada una, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí está el tema del juicio particular. Si estuviéramos en clase presencial, me hubiera gustado que cada una me dijera cómo es qué es lo que cree, qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, ¿verdad? Pero el juicio particular es el juicio que se da al alma, que Jesús le hace al alma, en el instante de la muerte. Todavía, o sea, los escritos que explican esto, dice, todavía la gente está a su alrededor, probablemente llorando o tratando de revivirlo, y ya se da ese juicio particular, donde damos el examen más importante de nuestra vida, ¿verdad? Donde Dios nos va a preguntar qué hicimos, ¿verdad? ¿Qué hicimos con los demás? ¿Qué hicimos con el amor que Él nos pedía? Hace un tiempo, ¿verdad? No tampoco, me enteré de una persona, una colombiana, si no me equivoco, era odontóloga, que tuvo una especie de muerte, ¿verdad? Que es lo que siempre suelen comentar, que en el momento de la muerte, cuando vuelven a la vida, tuvieron como en una película, vieron su vida, ¿verdad? Y esta mujer le decía a su mamá siempre que me parta un rayo si no es cierto, le decía tomándole el pelo, ¿verdad? Y resulta que Dios le tomó la palabra y le partió un rayo, ¿verdad? O sea, realmente no le partió, sino que le cayó un rayo, pero no murió. Entonces le cayó un rayo y le entró, ¿verdad? Ella contaba el brasier, decía, tenía alambre que atrae el rayo y tenía un paraguas que también atraía por el acero, el qué sé yo, que tenía ahí el paraguas. La cuestión es que le cayó el rayo. Pero no murió. Entonces ella cuenta toda su experiencia y es muy impresionante, les animo a que escuchen, está en internet. Ella se llama Gloria Polo, es una odontóloga, como les decía, que había pasado su vida, o sea, su mamá era muy, muy católica, como dice ella, y ella se fue apartando de la fe, se fue apartando de la fe e incluso haciendo cosas muy malas, ¿verdad? Por ejemplo, ella contaba que una sobrina suya, si no me equivoco, sobrina o ahijada, una cosa así, o varias incluso, ella le había colaborado para pagar el aborto que se iba a hacer, ¿verdad? Ella así feliz de la vida, o por lo menos como para sacarse el tema de encima, le decía, bueno, acá tenés el dinero, andá a hacer el aborto, porque eso no es una vida, esas cosas que dice la gente. Entonces había hecho también aborto de su propio hijo, ¿verdad? Decía ella. Y bueno, la cosa es que te animo a que lo escuches porque vale la pena, ¿verdad? Gloria Polo se llama. Y entonces dice ella que tuvo su juicio particular y que Jesús le dijo que le iba a dar otra oportunidad, que iba a volver a la tierra, pero que tenía que repetir 1000 veces, 1000 decía ella, o sea, siempre, toda su vida, contar su experiencia, ¿verdad? Para que la gente se entere, o sea, esa era su misión, ¿verdad? Por eso Dios le daba la vida todavía. Entonces lo que contaba, una de las cosas que me acuerdo, era pues en tiempo que leí, contaba que el Señor le preguntaba, o sea, primero le escuchó la voz de una mujer, que sería la Virgen, ¿verdad? Que le recibía prácticamente, bueno, no recuerdo muy bien, pero le vio a su papá, que estaba en el purgatorio, sufriendo, porque su papá
había hecho las cosas muy mal, le era infiel a su mamá, entonces ella por eso se fue apartando de Dios, enojada con esa situación, y la mamá estaba en el cielo, ella le veía en el cielo, y ella iba cayendo como al infierno, ¿verdad? Entonces, en un momento ella empezó a gritar, pero si yo soy católica, ¿por qué me estoy yendo a este lugar? Que veía personas horribles y bueno, las cosas que suelen contar. Entonces, en un momento le dice sale una voz dulcísima, decía, imposible explicar en palabras lo que se siente ante esa voz, y que le decía, le preguntaba cuál era el primer mandamiento. Y entonces dice ella que empezó a pensar, a tratar de decir, de recordar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma. Y entonces la voz le decía, ¿y tú has amado? Y bueno, esa frase nos puede quedar un poco en la cabeza, que va a ser como el centro del juicio particular. Se piensa que en el juicio particular va a estar la Virgen, va a estar nuestro ángel de la guarda, al que es muy importante que le tratemos acá en la tierra, porque le escuchemos, porque él está para esto, para llevarnos al cielo. Y en ese momento nosotros vamos a saber cuál es nuestro destino. No es que Dios nos manda al infierno, nos manda al purgatorio, nos manda al cielo, sino que nuestra misma inteligencia con la luz de Dios capta la situación de nuestra alma en ese momento, ¿verdad? O sea que el amor que tenga nuestra alma en ese momento es lo que va a determinar dónde vamos a estar. Que hayamos cumplido los mandamientos, por supuesto, ¿verdad? Todos los 10 mandamientos. Y entre paréntesis, el tercer mandamiento es santificar las fiestas, ¿verdad? Supongo que estás al conocimiento de que santificar las fiestas es asistir a misa los domingos y las fiestas de guardar, ¿verdad? Entonces, cuando uno no va a misa, no cumple ese mandamiento, ¿verdad? Ese tercer mandamiento, que es por ahí uno de los que, entre que uno no le pone a Dios, o puede no ponerle a Dios en primer lugar ante la vida, ante las cosas, ante el tiempo que tiene, o no cumplir ese mandamiento que es que sea el centro del domingo, ¿verdad? El domingo es domingo para estar con Dios, ¿verdad? O sea, es domingo, digo, en el sentido de feriado, no hay trabajo para eso. Entonces, el juicio particular. Ese juicio es definitivo, digamos, en el sentido de que si vamos al cielo o al infierno. Ahora, si vamos al purgatorio, que es quizá lo más probable, porque en el cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio, vamos al purgatorio para limpiarnos. Y el purgatorio existe y es tan lógico que exista, es como de sentido común, ¿verdad? O sea que Dios sabe perfectamente cómo somos y en el estado en el que estamos, y por eso digamos que existe el purgatorio. Contaban una vez que el infierno, contaban, digo, porque leí ¿cómo se llama esto? Estas personas que rezando sacan el demonio, un sacerdote que exorcista, ¿verdad? Y que le dijo, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es ese infierno al que Dios les manda? Le dijo el exorcista, y el demonio le contestó a través de la persona a la que le tenía poseída. Le contestó, el demonio no lo creó Dios, el infierno no lo creó Dios, lo creamos nosotros mismos,
¿verdad? Como mandándose la parte, pero diciendo una verdad tan grande, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto que no creó el infierno, sino que fueron los demonios los que, por su falta de amor, por su odio a Dios y odio al hombre, ¿verdad? Que eso es el infierno, ¿verdad? Es un estado del alma que odia, ¿verdad? Que odia y que no quiere ningún bien de ningún estilo, de ningún tipo, ¿verdad? Bueno, y entonces el infierno. Ahora, el fin del mundo, o sea, antes que el fin del mundo, o sea, si nosotros cumplimos el tiempo que nos corresponde como purgatorio, de purgatorio, pasamos al cielo, seguro. Por eso estar en el purgatorio es un estado muy esperanzador, porque quiere decir que uno ya se salvó, ¿verdad? Ya se salvó, solamente que tiene que limpiarse, ¿verdad? San José María, el fundador de la obra, nos decía que teníamos que tener la ilusión de saltarnos el purgatorio, porque ahí, bueno, porque es ya ir al cielo directo y encontrarnos con Dios y estar con Él, ¿verdad? En esa alegría profunda y constante y eterna, ¿verdad? Después de la muerte no hay tiempo. El tiempo es de la tierra, ¿verdad? El presente, el pasado y el futuro, sobre todo el pasado y el futuro. El presente es el que se une con la eternidad, ¿verdad? De Dios y de las almas. Entonces, cuando nos muramos, se produce ese juicio particular, y si vamos al purgatorio, a partir de ahí estamos el tiempo que le corresponda a nuestra situación, a nuestra alma, ¿verdad? Lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Y o pasamos al cielo, ¿verdad? O llega el fin del mundo, en que nuestros pecados van a ser conocidos por todo el mundo, ¿verdad? O sea, va a ser un juicio en el que va a ser conocido, sobre todo, más que nuestro probablemente, es para las personas que hicieron mucho daño acá en la tierra y no fue conocido, ¿verdad? Murieron y a lo mejor murieron con honores y todo, ¿verdad? Y ante Dios no hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces el juicio de todo el mundo va a ser para que las personas que ofendieron a Dios puedan también tener o sea, las que ofendieron tengan también que la gente conozca que ellos ofendieron a Dios, que dónde están, ¿verdad? Si están en el infierno, ojalá no sea así, que estén en el purgatorio, ¿verdad? Pero sobre todo también las almas que hicieron el bien y acá en la tierra no se supo tanto, ¿verdad? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que se supo mucho, ¿verdad? Pero todo el bien, aparte, todo el bien que hace lo que creó, lo que fundó, ¿verdad? O San José María, o Juan Pablo II, o sea, nosotros sabemos un mínimo del bien que hizo, ¿verdad? Entonces, ese juicio va a ser de todo lo que pasó y de todo lo que hizo esa persona y todas las consecuencias que tuvieron sus acciones. En el caso nuestro, en el caso de ustedes en concreto, va a ser quizá el efecto de lo que hacen sus hijos en la vida, ¿verdad? Sí, bueno, el fin del mundo ya es el juicio final, ¿verdad? Ya no van a estar vivos, van a estar ahí presentes en ese momento, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que nuestra vida tiene que estar en función de eso. O sea, muchas veces cuando yo digo, bueno, hay que tener presente que podemos morirnos, ay, no seas fatalista, o ustedes habrán escuchado esa típica frase, ay, ¿para qué pensar en eso? Obviamente que en una reunión no es necesario decirlo, ¿verdad? Pero sí tenerlo muy presente, ¿verdad? Porque resulta que estamos acá en la Tierra instalados.
instalados como si esto fuera eterno. Y no es eterno, no es eterno. Bueno, eso lo vengo diciendo en todas las clases, me parece. Entonces, lo real es la vida eterna. Dice, San José María dice, mienten los hombres cuando en la tierra dicen para siempre. ¿Ya? Porque aquí nada es para siempre. Solo es real en la vida eterna. ¿Verdad? En la vida eterna sí que es para siempre. ¿Verdad? Nosotros no nos podemos hacer una idea de lo que es para siempre, porque para nosotros todo acaba, ¿verdad? Todo termina, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? Entonces, en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? Es para siempre. Esto. Y después, entonces gozamos, y después está la resurrección de los cuerpos, ¿verdad? En la que el cuerpo se va a unir al alma para sufrir con el alma lo que va a sufrir el alma, o gozar con el alma, ¿verdad? El cuerpo, gozar con el alma, para estar estando con Dios, ¿verdad? Gozando de Él o no, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo es de importante que nosotras cultivemos nuestra alma, ¿verdad? Cultivemos nuestro espíritu con el amor, y entendamos bien lo que es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios, dice el Evangelio, ¿verdad? Nos dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿realmente le estoy amando así a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? Y probablemente no tanto, ¿verdad? Probablemente le falta un poco, falta darle más tiempo, más espacio, más pensamiento, más la vida nuestra, ¿verdad? Porque de hecho el Señor se presenta ahora actualmente a las almas, se manifiesta más que se presenta, diciéndoles cómo nos ama inmensamente. Y antes que se me acabe el tiempo, les quiero contar alguna, no sé si a Celeste le comenté, de una mujer que se llama Margarita, es una española, como Carmen, ¿verdad? Que vive aún, y Jesús se le va manifestando cosas, cosas, escribió ya 3 tomos, ¿verdad? De todo lo que le dice Jesús, de su oración, ¿verdad? Y le dice que su relación es la relación que quiere tener con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Una relación de amor, de amor grande, ¿verdad? Bueno, y que es la continuación de unas apariciones de la Virgen en Garabandal, España también, ¿verdad? ¿Escucharon hablar de Garabandal? No. ¿Vos, Ele? No. Bueno, entonces Garabandal es una ciudad chiquitita de España, nada conocida, que en el año 1961 estuvo visitada por la Virgen. Es un pueblito, según cuentan, que era, no sé cómo será ahora, ¿verdad? Que era sumamente piadoso. San Sebastián de Garabandal se llama el pueblito. Y hay ahora el fin de semana, para preparar esta clase, también estuve mirando un videíto, el último que se lanzó, porque hay una película que se llama Garabandal, solo Dios lo sabe. Y este videíto se llama Garabandal, Catarata imparable, ahí está. Entonces, la cosa es que la Virgen se apareció en Garabandal, y esa aparición no está aprobada, no está aceptada plenamente por el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Porque los que tienen que aprobar son los obispos
el obispo del lugar donde se produce la aparición, y después eso se pasa al Vaticano, y bueno, ahí hay toda una serie de procesos, ¿verdad? Entonces resulta ser que por extraña razón, resulta que nunca se hizo un estudio profundo de lo que fueron las apariciones. La Virgen se apareció a 4 niñas, ¿verdad? Las niñas de 9, 11 y 12 años, que ahora tienen 80, ¿verdad? Son, porque fueron del 61 al 65, fueron las apariciones. Entonces, ¿por qué traigo a cuento esta aparición? Porque la Virgen les habla a las nenas de que va a ser una de las últimas apariciones. Y como no se le hizo caso, no se le dio a conocer porque no se aceptó, después dijo que tuvo que hacer nuevamente la aparición en Medjugorje, que es donde se está apareciendo ahora la Virgen y está hablando. Entonces, lo que dice la Virgen es muy profético. Entonces, por eso es como que cuesta que se juegue, ¿verdad? Que se juegue la jerarquía de la iglesia diciendo la Virgen se apareció y dijo esto, ¿verdad? Pero bueno, de hecho van a dar cuenta a Dios de ese silencio, ¿verdad? Porque, bueno, entonces la Virgen lo que dice es que va a haber un aviso, un milagro y un castigo. Si es que la gente no se convierte. Si es que no se convierte y vive como tiene que vivir, ¿verdad? Con los sacramentos, con la oración. Entonces, el aviso es impresionante porque dice que puede suceder en cualquier momento, y les voy a pasar un escrito para que lean después más tranquilas, no sé si van a encontrar el momento, sobre esto que le hacen preguntas a la esta que se llamaba Conchita. Conchita se llama a la que más se le apareció la Virgen y vive todavía. Y se supone que ella, antes de morir, tiene ahora 80 años, ella cuenta que la Virgen le dijo que ella le va a decir la fecha una semana antes de que suceda. Bueno, entonces el aviso, ¿qué va a ser? Va a ser un juicio particular adelantado. Sin morir, vamos a tener una visión de nuestra vida con los ojos de Dios. O sea, cómo Dios ve nuestra alma, cómo Dios ve nuestra vida, lo que hicimos y dejamos de hacer. Eso va a ser el aviso, que puede suceder en cualquier momento. Va a haber un milagro, ¿verdad? Así como hubo en Lourdes y en Fátima, porque la Virgen está desesperada, por decirlo entre comillas, como madre, como mamá que es nuestra, está desesperada que el mundo, que la mayoría de la gente se está yendo al infierno. Está apartada de Dios y se está yendo al infierno. Entonces, ella se aparece y dice las cosas de manera que la gente reaccione. Y nosotras estamos acá tan contentas y ella está hablando en Medjugorje. Hoy justo hablaba en la merienda, hablaba con una de las numerarias y me dice, sí, cuentan que ahora, no sé qué, hubo un milagro. Así como quien dice, está atardeciendo, ¿verdad? Y realmente es algo muy, muy, muy importante, muy grande. Bueno, entonces, el milagro no se sabe en qué va a consistir, obviamente, pero dice que, o sea, el aviso lo va a vivir todo el mundo al mismo tiempo, o sea, va a parar el tiempo y vamos a tener ese instante de juicio, y entonces tenemos que estar preparados. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? No es una, ¿cómo sería? Como para tener miedo, ¿verdad? De hecho decía que nos pedía que hiciéramos mucho apostolado porque la gente no va a hacer algo que va a matar a nadie, pero sí la gente va a morir de la impresión, o sea, del susto, digamos, de ver su vida de esa manera y darse cuenta. Otras personas se van a asegurar en el mal, o sea, no se van a convertir, ¿verdad? Porque vean su vida y porque, o sea, tienen que estar ya convertidos, o sea, ya con cierta relación con Dios. Entonces, les voy a mandar ese escrito para que lo vean. También
el videíto este de Garabandal, Catarata Imparable, ¿verdad? Y bueno, la cosa es rezar todos los días, estar en gracia, ¿verdad? Estar en gracia de Dios, sin pecados en el alma, o sin pecados graves por lo menos, para estar en conexión con Dios. O sea, como ¿cómo les diría? La sangre, ¿verdad? Que nos viene, la transfusión de sangre, donde nos viene la gracia de Dios, ese ser como Dios, ¿verdad? Entonces, que estemos atentas. Y lo último es que para estar preparadas, es bueno que hagamos examen de conciencia. Todas las noches veamos cómo nos comportamos ante Dios, que nos espera, que nos mira, que nos ama. Examen de conciencia, que es la gran consecuencia de esta realidad, ¿verdad? O sea, si yo creo y espero que Dios nos juzgue en algún momento, tengo que estar preparada. Entonces tengo que examinar mi alma cada día, a ver cómo le respondí a Dios, cómo actué en el día, cómo viví ese día, y pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle perdón ya anticipadamente, ante las cosas que haya hecho mal, obviamente, ¿verdad? Pedirle perdón y hacer propósitos de mejorar. Entonces, de esa manera vamos como adelantando ese juicio, y ahí Jesús nos va a ir dando su gracia, ¿verdad? Nos va a ir dando su gracia para estar más cerca de Él cada día. Y eso, chicas. Entonces, a estar preparadas. ¿Alguna duda? No, me pica la curiosidad por lo del vídeo que dices de Garabandal. Voy a mirar un poco. Mira, porque vale la pena. Te cuento, yo estoy re metida con Garabandal. Así que te voy a mandar al grupo. Voy a mandar al grupo. Genial. Así pueden ver en algún momento en esta semana. Genial. ¿Sí? Un gusto. Super. Gracias, Sonia. Chaucito. Chao. Chao.